de repente sorpresa o vayan buscando Isaías 24. La prédica hoy se va a basar en Isaías 24. Así que vayan abriendo sus Biblias mientras que vamos ultimando detallitos acá. Abran Isaías 24 y vamos a tener un estudio sumamente interesante, muy necesario de verdad. Bueno, siempre la palabra de Dios es necesaria, pero este estudio hoy es extremadamente necesario para los tiempos que estamos viviendo. Es palabra que el Señor nos ha hablado, que nos ha rearguido, nos ha mostrado y nos lleva a corrección y a crecer en este tiempo tan especial, que si ha habido algo, mucha oportunidad de crecer, de madurar. Bien, ustedes aquí y allá de repente podrán escribir cualquier inquietud, por favor, mejor se escribe, porque vamos a tener todos los micrófonos cerrados para que no interfiera. Luego, después de la prédica, por supuesto, vamos a abrir micrófonos, vamos a abrir cámaras, porque la idea es también escucharnos, compartir testimonios, compartir con gratitud lo que hemos entendido que el Señor está haciendo con nosotros. Esta es ya después de un mes, otra nueva reunión que tenemos, ya tenemos más de un mes, vamos para pronto dentro del mes y medio de estar haciendo estas reuniones, no solo los sábados, sino todos los días, prácticamente casi todos los días, a excepción de, bueno, de los domingos, vamos a hacer lo que es las células familiares, pero a través de los ministerios de damas, de los teos, del evento de pareja que vamos a tener el lunes, de nuestras reuniones de jóvenes que también tuvieron su reunión previa, estamos alimentándonos, estamos aprovechando el tiempo, estamos muy agradecidos por esto que está ocurriendo. Bien, como les había dicho, vamos a iniciar un estudio que he titulado El Dios Desconocido. Hemos escuchado, hemos leído en nuestras Biblias el Dios no conocido, que fue aquel que los griegos querían entender. Los griegos en su momento dado tenían una constelación de dioses, los dioses del Olimpo, dioses hechos en su mente humana, pero había uno que ellos no conocían. Era el que debía revelarse ante su vida, ante su genuina necesidad, porque no podemos negar que en cada población, en cada nación, hay un genuino interés de conocer a Dios. El problema es que por las religiones humanas nos vamos perdiendo, ¿no? de nuestra necesidad, vamos apurándonos muchas veces y vamos creando nuestras propias entidades. El Dios no conocido era el que ellos anhelaban y el que ellos le estaban reservando un espacio. Ahora, el Dios desconocido aquí, ¿por qué le pusimos este nombre? Es algo curioso. Los griegos no conocían a Dios y le estaban haciendo un espacio para él y querían que Dios se les mostrara. En este caso, nosotros hemos conocido de Dios, sin embargo, aquí no hay un desconocimiento por falta de información, sino nosotros puede haber un desconocimiento intencional. ¿Cómo es esto? Este estudio de verdad nos puede resultar duro, pero vuelvo y repito, es muy necesario. Es muy necesario porque si algo Dios está mostrando es que hay un Dios que se le está desconociendo, o sea, su propia naturaleza se le está desconociendo, ignorando o se está tergiversando. Se está dibujando a otra cosa que parece Dios, pero no lo es. Y están haciendo de mentes, de intereses humanos. En Isaías 24 voy a empezar a hacer lectura desde el versículo 1. Nos dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada. Perdón, no había pasado los versículos, aquí se los pongo en pantalla. Vamos a repetirlo. He aquí, por si acaso no lo tienen en su Biblia. Bien. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, así a su amo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra.
Este estudio lo podemos enfocar de diferentes perspectivas. Una que se nos parece lógica en primer término es de qué tiempo está hablando. Mayoritariamente se habla de la tribulación de los tiempos finales. Se pueden hacer otras interpretaciones, pero aquí vamos a enfocarnos desde la naturaleza de Dios, porque el tema, vuelvo y repito, es el Dios desconocido, aquel Dios que se nos está mostrando en la palabra, pero que nosotros estamos desconociendo por nuestra tradición, por nuestras costumbres, muchas veces por los intereses que puede haber creados en las iglesias. El Señor aquí nos advierte de algo que Él hará, pero que ha hecho otras veces. En su soberanía, como dice el versículo 1, Dios vacía la tierra y la desnuda. Trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores. Recordar en Génesis 6 que hubo este momento trágico que fue ante la enorme maldad de los hombres. Y como dice Génesis 6, como nos especifica que durante todo tiempo, en todo tiempo, todo era maldad en estos hombres, Dios decidió vaciar la tierra de esa violencia, esa perdición, y lo hizo a través del diluvio. La desnudó porque prácticamente se desvistió de su vegetación, de la vida, porque si estaba llena, vestida de vida, quedó devastada. Solamente sobrevivió Noé, su familia y los animales que estaban en el arca. Recordar que hubo oportunidad. Si hombres se hubieran arrepentido, hubieran estado en el arca. Pero solamente Noé y su familia estuvieron allí. Ya Dios lo hizo una ocasión y lo hizo por la maldad de los hombres. También lo hizo en Sodoma y Gomorra, porque esta destrucción puede ser en toda la tierra como puede ser también en sitios específicos. Sodoma y Gomorra cayó bajo el fuego de los cielos, y de los cielos, así como destruyó a Sodoma y Gomorra, también en una batalla específica Dios destruyó a los amorreos con rocas que caían del cielo. Claro, ellos querían vencer a Israel, querían abatir a este pueblo que en ese momento ya estaba liderado por Josué, y como eso era en contra del plan de bendición de Dios, porque a través de Israel llegaría a nosotros, no solo el Mesías, lo más importante, empezando por el Mesías, sino también los profetas que lo anunciarían, el culto, la palabra, y luego de allí, de los judíos, saldría la primera iglesia, porque la iglesia originalmente estaba compuesta por judíos que creyeron en Cristo y se convirtieron al Jesús de Nazaret, al Señor, al Mesías, a Dios hecho hombre y que caminó entre ellos hace unos 2000 años atrás. Bien, Dios en su soberanía destruye para hacer nuevamente las cosas. Recuerden que eso se lo dijo también a Jeremías, que él destruía y reedificaba. Este aspecto, ¿por qué lo tenemos que mencionar? Porque en la actualidad tenemos un cristianismo que nos está presentando solo una faceta de Dios, una faceta que es verdadera, pero al no ser la total, también deja de ser verdad. Al decir una verdad a media, la convierto en mentira. Un Dios que solamente genera el bien, que todo lo perdona, que todo lo permite y que nunca hace juicio. Ojo, el Señor perdona al arrepentido, primero que todo, al arrepentido es que lo perdona, al que deja atrás su vida le hace una vida por delante. Pero también juzga a las naciones. Y esa es la parte que muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar. En Estados Unidos, de hecho, nació un movimiento que se llamó el Evangelio Inclusivo, a través de un pastor que se llama Carlton Pearson, y él no aceptó, en su mente no quiso aceptar el hecho de que la salvación implica la conversión. Y si eres ladrón, ya no robas. Si eres drogadicto, ya no te drogas. Si eres homosexual, deja la homosexualidad. Él no lo aceptó y, y promovió, escribió un nuevo evangelio, si se puede decir, sí, escribió un nuevo evangelio, el evangelio inclusivo, en contra de la voluntad de Dios, porque él no aceptaba el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que trae esto?
Una feligresía que no se convierte, una feligresía que no se arrepiente y por supuesto al no arrepentirse no se salva. Porque la salvación es por la fe en que Cristo es el Señor, pero también por la fe de que Él me hace nuevo y que yo tengo que dejar la vida atrás, la vieja vida. Por eso también en la carta a los Gálatas él hablaba de que tengo que andar en el espíritu y no según los deseos de la carne. Porque quienes andan según los deseos de la carne, en borracheras, en contiendas, en lascivia, en hechicería, en homosexualidad y en otros actos, no recibirán, no entrarán al reino de los cielos. Es muy clara la palabra y para esto tenemos que tener un juez. Porque ¿quién determina para dónde vamos? Un juez. El Señor es juez. Esto también implica que Dios pasa por tribulación a todas las personas. Miren que el versículo 2 también palabra que nos puede producir escalofríos. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado. Miren que incluye también al sacerdote. Cuando Dios pasa por tribulación, también tiene que hacer justicia con el sacerdote. ¿Y quién será juzgado para condenación? El sacerdote que niega la verdad, que lleva a otros la perdición. Porque cuando yo le digo a una persona, tú no necesitas arrepentirte, Cristo no es el único camino, es las obras, pero sin arrepentimiento y sin recibir al Espíritu Santo, yo soy un homicida. De verdad soy un homicida. O si le estoy vendiendo un producto ficticio, estoy vendiendo un evangelio que no existe, soy un estafador. ¿Y qué es un estafador? Un ladrón. Si estoy haciendo este ministerio más bien para levantar un imperio, yo deseo los bienes de mi prójimo y también estoy violando la ley. Así como yo puedo deshonrar a padre y madre, biológico deshonró también a mi padre espiritual, que es Dios, cuando no lo presento como es verdad y cuando no lo llevo a un pueblo que lo reverencie y que se limpie sus pecados. También deshonro hasta si vengo de un hogar cristiano a mi padre y mi madre cuando no presento genuinamente al Dios de mi padre y de mi madre. Bien, Dios va a pasar por tribulación y aquí no hay una condición de que porque yo le serví a la iglesia o porque yo fui poderoso, porque yo fui el rey de la ONG o porque yo fui un paladín de la victoria, no voy a pasar por tribulación. Todos, porque Dios es justo. Seguimos entonces esta lectura y vamos a los versículos 4 y 5. Por la voluntad de Dios, miren lo que Dios hace. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto ocurrió, vuelvo y repito, pasó en el mundo que vivió, que conoció Noé. El mundo o la región donde estuvo Lot también estaba en Nínive, donde Jonás fue a llevar el mensaje de arrepentimiento. Ellos se salvaron porque se arrepintieron, se humillaron delante de Dios, temieron con temor reverente, como contemplamos, como estudiamos la semana pasada cuando María nos expuso el tema. Y se hizo así y hubo arrepentimiento porque el rey de Nínive sabía, entendió, se le reveló que Dios es juez y tiene la potestad de destruir como de hacer también. Aquí se habla de tiempo pasado, pero lo que Dios hizo en el pasado lo hace en el presente cuando es necesario y lo hará en el futuro. El juicio de Dios es periódico cuantas veces sea necesaria. Estos versículos de hecho me hicieron recordar mucho de lo que está pasando en el mundo. El mundo actualmente está enfermo. No solo enfermo por el virus, sino porque están saliendo los síntomas de una enfermedad en el alma. La rebeldía, la irreverencia, la ingratitud. Es también muy triste, por ejemplo, cómo se ve el personal médico que está quebrantado porque se dieron cuenta que ahora son vistos como perjudiciales, como contaminantes, como tóxicos. Pero ¿por qué son vistos así y no hay solidaridad hacia ellos? Porque el mundo está mostrando los síntomas de una enfermedad en el alma, que es el egoísmo. El mundo se está enfermando de egoísmo y eso nos está llevando ya a juicio. Dice el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores
y aquí es donde tenemos que ver, la constante en el mundo es que la tierra cada vez que ha perdido calidad, ha perdido comodidad, ha perdido paz, ha sido por el pecado del hombre. De hecho, recuerden que en Adán y Eva estaba un paraíso, un Edén, y Dios se los dijo cuando los echó, ahora trabajarás, le dijo nuevamente trabajarás, pero con el sudor de tu frente, ahora comerás espinos y cardos, antes que tenías un trabajo mucho más generoso, porque la tierra era mucho más fértil. Estaba en un paraíso donde las aguas estaban todo el tiempo, donde había aspersores, porque antes de que Adán hiciera el trabajo de la tierra, cada mañana era humedecida por rocío, que le daba vida y mantenía verde. Cada árbol que ahí crecía, cada arbusto. Inmediatamente el hombre peca, la tierra pierde calidad. Después de Adán y Eva se generaliza el pecado tanto que llegó a contaminar más la tierra con la maldad, con la impureza, con la explotación, la posesión. Acuérdense que la tierra también se contamina de prácticas nefastas. Entonces vino el primer creador de imperios que eran irreverentes a Dios, y fue Nimrod. Nimrod fue el creador de Nínive, de Babilonia y de otras tierras que tenían como constancia ser adoradores de demonios. Sucede luego, eso fue después del diluvio, imagínense, había pasado el diluvio, ya estaba a un descendiente de Noé, se volvió el primer tirano y fundador de tierras de idolatría. Pero ¿por qué pasó esto con Nimrod? Porque de hecho, después del diluvio, se contaminó, se dañó la tierra, los animales perdieron la paz porque se volvieron alimento ya autorizado por el Señor. Ahora comerás estos animales, y como también los vimos en la prédica de Semana Santa, los animalitos estrenaron el miedo al hombre. Siempre estuvieron bajo el señorío de Dios, del hombre, porque al principio Dios le dijo, tendrá señorío sobre todas las especies del mar y de la tierra, sobre las aves, pero los animales no tenían el temor hasta que una vez que la tierra sufre, es devastada, se convierte en el alimento, porque ya no había vegetación, y mientras tanto serían el alimento y quedaron hasta la posteridad, quedaron para siempre siendo ahora cacería del hombre. Bien, ya con el permiso y sobre todo la disposición de Dios, que donde puso más bien fue reglas de sanidad para que los hombres no se enfermaran al cocinar, al preparar, al comer estos alimentos. Bien, por la maldad de los hombres es que se contamina la tierra. Eso tenemos que verlo claramente. Bien, más adelante vemos en los versículos 6 y 7, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Y ahí es donde nuestra maldad y nuestro apetito por el pecado nos hace sufrir incluso en esos mismos pecados. Es curioso que por lo menos en esta ocasión, vamos a centrarnos en esta ocasión, ¿quiénes fueron los primeros que sufrieron? La primera industria que se quedó sin trabajo, inmediatamente que perdieron contratos, que perdieron presentaciones, giras y todo, fue la industria del entretenimiento. Se cerraron los estudios, se cerraron los clubes, se cerraron los conciertos. Recuerdo, había conciertos anunciados aquí en Panamá, en el Rotcarú y en otras grandes plazas, inmediatamente cancelados. Se perdió el suministro de alcohol. Actualmente en Panamá no se puede tomar. Y por querer satisfacer con pecado mis gustos, muchas veces termino perdiendo esa fuente. Ahora mismo le voy a decir, los que más están sufriendo son las personas que dependen de los deleites de la carne. Las personas que su vino es el alcohol, su vino es la droga, su vino son las relaciones extramaritales, lo que su vino es el prostíbulo, el lupanar. Ellos fueron los primeros que perdieron.
porque hemos buscado tanto en el pecado nuestro deleite, y cuando maldecimos la tierra, lo primero que se pierde es esa fuente de pecado. Porque ciertamente podemos tener estas reuniones por internet, pero el alcohol no se puede consumir por internet. Claro que el mundo se va a aferrar siempre a las fuentes de pecado. Estaba leyendo una información que el Ministerio de Salud de la Argentina estaba recomendando, porque como somos a veces de testarudos, como somos de empecinados, obcecados. El Ministerio de Salud de Argentina recomendó el cibersexo. Entonces, ya que no puedes ir al antro, ya que no puedes ir al prostíbulo, ya que no puedes lupanar, entonces vete, ten relaciones, ten fantasías o contrata ciberservidoras o ciberservidores para tener sexo. Pero es porque el pecado no se puede contener y no estamos viendo que ahí hay juicio de Dios. Vamos a volver a lo que es el juicio de Dios, porque esto es el tema, y sobre todo porque, vuelvo y repito, estamos vendiendo un cristianismo que nos hace ver un Dios tierno, un Dios de Disney, un Dios ejemplarmente maravilloso y que al final pareciera que se hasta le diera gracia a nuestros pecados. Ese es el Dios que estamos vendiendo. Y el Señor también por eso está juzgando al sacerdocio. Yo con mucho temor tengo que dar este tema porque sé que si no presento a este Dios, le estoy vendiendo una mentira a ustedes. Sería muy injusto con ustedes, estaría vendiendo una falacia y bajo esa falacia estaría aupando los pecados que podemos seguir cometiendo y esa no es la idea. En el versículo del 8 al 10 vamos a leer: cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Esto aplica no solo, como se dice, a los conciertos, a los bailes, sino que para los que están carnales cesó la alegría de la alabanza. Y hay muchas personas que ya perdieron la alegría de la alabanza porque estamos encerrados. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Miren, algo que también sé que el orgullo de las ciudades será mancillado. Actualmente las ciudades están mancilladas. Hay grandes capitales que su gran honor, su gran honra o su gran prosperidad, la gran etiqueta es que son las ciudades del pecado. Las Vegas. Por eso es que ellos dicen lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas porque ahí hay mucho pecado. Porque ahí esa ciudad se siente orgullosa de que es la capital del casino, de la prostitución, del alcohol, de las drogas, de las apuestas y de demás. Esas ciudades están quebrantadas. Está quebrantada Nueva York, que su honra es y su orgullo es que es la ciudad que nunca duerme. Y efectivamente uno se va, por ejemplo, a las grandes avenidas, a Broadway, a Manhattan, y ve que esos carteles nunca se apagan. O los carteles están apagados, las grandes luces están apagadas. Y si las tienen encendidas es terquedad, porque nadie las puede ver. Ciudades que su gran honra fue ser las capitales del pecado, del lujo, de la lujuria, de ciudades de Asia, que son los centros de la pornografía infantil y de la prostitución de niños. Esos lugares ahora mismo están quebrantados. Su vanidad se cayó. Para, por ejemplo, Nevada también, que es la capital de los eventos deportivos. También los eventos deportivos inmediatamente fueron cerrados. Le costó, se hicieron partidos de fútbol sin público, se hicieron cartillas de boxeo sin público, pero al final no soportaron y se cerraron. En el juicio del Señor también son quebrantadas las ciudades orgullosas de su turismo, de su vida disipada, de sus luces que nunca se apagan, de los ríos de dinero que corren de forma indebida. Seguimos con esta lectura. Hay clamores por falta de vino en las calles. Sí. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta.
se habla de algo que ocurrió, aunque en la Biblia, en la profecía muchas veces se habla de lo futuro como que ya ocurrió, porque hay una recurrencia, hay algo, y eso es un recurso estilístico también. Pero vuelvo y repito, esto que ocurrió está pasando ahora y esta profecía habla de algo que va a pasar. Dios no está permitiendo ver en una versión mucho más pequeña lo que va a ocurrir para aquellos que por no creer en el Señor quedarán hasta el último día, hasta que llegue el momento de ir al juicio del trono blanco. Nosotros por la fe en el Señor Jesucristo iremos a un lugar que es el tribunal de Cristo, donde no iremos para castigo, sino para ver qué recompensa, para que sean sopesadas nuestras obras, cuáles fueron en el espíritu o cuáles fueron en la carne. Incluso las obras cristianas, cuáles fueron en nuestra carne, en nuestro ego, por razones que no estaban vinculadas al querer del Espíritu Santo. Pero efectivamente, como dice el versículo 11, hay clamores por falta de vino en las calles y todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Nuestras ciudades están apagadas, están desoladas. Hay clamor, hay personas que han salido a lo que sea por sus vicios y cada vez esto va a ser peor. En la actualidad, aunque esto habla de lo que ocurrirá en el futuro, pero ya estamos viendo esto. Estos son avisos que tenemos que tener claros de un Dios que está juzgándonos, porque no es feliz por lo que estamos haciendo, por la vida que estamos viviendo y por el rol tan empobrecido de nuestras iglesias que no advertimos, porque nos gusta llenar nuestro Facebook, nuestras redes sociales, nuestros cánticos de palabras de esperanza, pero no de advertencia. Una iglesia que solo da esperanza y no advertencia es una iglesia que está diciendo medias verdades. Y vuelvo y repito, las medias verdades son mentiras. La ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta. Miren, las cosas tenemos que cuidarnos. Y es no ser alarmista. Yo tengo mucha confianza porque mi confianza está en el Señor, pero también sé que tengo que cuidarme, tengo que protegerme. Y cuando me toca hacer compras, ya yo sé que en cualquier momento llegará, si esto se sigue poniendo peor, en que hasta el cartucho, la bolsa de comida, alguien se la va a querer arrebatar. Y de verdad, gracias a Dios que por la cuarentena no podemos salir de noche, porque la noche cada vez es más peligrosa. Si el día se está volviendo peligroso, se va a volver peligroso, la noche se va a volver peligrosa. Y hay aquellos grandes barrios que están cubiertos por muros para alejarse de barrios marginales, de barrios más humildes, porque esos muros también van a ser saltados, esos muros van a ser derribados o rotos, porque las personas no van a aguantar y con resentimiento y desesperación se van a cruzar a las barriadas donde ellos creen que la situación está mejor, porque no necesariamente la persona que vive en una mejor casa ahora mismo está mejor, porque está repleta de deudas y sin trabajo también. Pero la situación se irá poniendo más difícil, porque la ciudad está desolada, como hoy, donde ni siquiera los servicios de transporte funcionan. Y vuelvo y repito, porque esto es juicio de Dios. Dice el versículo 13, y a partir de ahí vamos a leer también 14 y el 15. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos de la vendimia. Como rebuscos de la vendimia, así estará nuestra tierra. Miren, cuando se hace la vendimia, cuando se hace la cosecha, al final, ¿qué es el rebusco? El rebusco es caminar nuevamente sobre esa tierra que se sacó todo el fruto y ver qué pequeño frutito quedó, cuál quedó suelto. Los rebuscos son el recurso ya del empobrecido, del que ya no puede. Es más, en un momento dado se le puede dar abrir la puerta. Bueno, ya se cosechó, vayan los que no tengan alimento y entre los rebuscos busquen algo para llevar a casa. Así será la tierra, como esa siembra que ya se hizo, más bien esa siembra que se volvió cosecha, y como es cosecha, le quedaron solamente algunos restos. Así estaremos, viviendo que queda. Estos alzarán su voz, dice el versículo 14, cantarán gozos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. En medio de esto, porque el Señor es poderoso, y dentro de todo siempre levanta un remanente, están quienes alzarán su voz. En la tribulación, que será el tiempo final, el juicio,
a los que no quisieron creer y también a la nación de Israel. Pero juicio para salvación para los que más difícil le va a tocar ser salvos. Mucho más difícil, va a ser mucho más temeroso, porque habrá muerte por creer en Cristo y persecuciones como no la hemos visto nosotros en este siglo. Aquí, sobre todo aquí en Occidente, donde no hay verdaderamente persecución por ser cristiano. Es más, de hecho, es socialmente aceptado y políticamente, todavía es políticamente correcto, aunque cada vez se está volviendo más incorrecto ser cristiano. Estamos en ese proceso de deterioro, para gloria de Dios, porque cuando estamos muy aceptados, es porque hemos sido demasiado complacientes. Hemos sido demasiado complacientes de dictaduras, de sistemas corruptos, de explotación empresarial y de desmanes populistas también. Y hemos estado como aupando cuanto movimiento no cristiano para ser socialmente bien vistos. Pero en medio de esta situación, así como la tribulación ahora mismo se está alzando voz, hay personas que creen, hay personas que están alabando, y eso es lo que yo quiero que seamos nosotros. Esa iglesia que ahora mismo dice, Señor, perdónanos si no fuimos suficientemente claros para advertir, para amonestar, para decir, estamos mal, de verdad estamos mal cuando estamos patrocinando cosas que no son agradables al Señor. Pero hoy nos arrepentimos y alzamos voz y te pedimos perdón y, Señor, te decimos, tú eres grande. Y desde donde quiera que estemos, te alabamos, te alabamos. Y por eso, Señor, seguimos. Y como dice, seguimos en esta actitud. Y como dice el versículo 16, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha hay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Y esa prevaricación, esa traición, esa deslealtad, se verá en quiénes, en los que hoy dicen que son leales. Porque yo no puedo ser desleal a los que nunca me ha acogido, pero se verá la deslealtad del cristianismo también. Pero dentro de eso no será de los que dicen mi desdicha hay de mí, sino más bien lo que seguiré glorificando. Y esta iglesia no va a echar para atrás, no debe echar para atrás y seguiremos bendiciendo, porque si no bendecimos, si no nos arrepentimos, no reconocemos en qué fallamos y rectificamos nuestros campos, levantaremos a una feligresía que será desleal. Yo temo mucho porque yo sé por dónde puede venir esto, por el evangelio flojo, por el evangelio mentiroso, el evangelio que nos dice que Cristo murió para hacernos a nosotros ricos, que se empobreció para hacernos nosotros ricos y que el Señor se humilló para ahora nosotros convertirnos en sus jefes. Porque también se está promocionando este evangelio donde somos jefes del Señor. Cuando le decimos, Señor, yo declaro y tú vas a hacer. Yo declaro y no te acepto no por respuesta. Señor, yo declaro que este año tú me bendecirás. Y le queda prohibido a los ángeles no cumplirme mi voluntad. Ahí vendrá la deslealtad. En ese evangelio de buscar a Dios por la bendición. Porque ahora escasea la bendición para ver de qué estamos hechos nosotros. Pero también ese evangelio de tradiciones y mentiras. Ese evangelio que no nos llama a nosotros, sino a buscar por medio de tradiciones, por medio de actos de contrición o por medio de donaciones o por medio de festividades, de patronales, de festivales de la prosperidad, festivales de alabanza, festivales de milagros, de sensaciones, de no creer por la palabra, porque la fe es por la palabra, no por el milagro. No es por el milagro. El Señor hacía milagros por amor. Pero ¿cómo liberar a los pobres? A los pobres les dio el evangelio. Dio libertad por medio de la sanidad a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y los capacitó para poder estudiar el evangelio, para andar y hacer la obra. Pero aquellos que van detrás de milagros, detrás de tradiciones humanas, detrás de festividad en festividad, de patronal en patronal, será desleal al Señor. Ahí vendrá el brote de deslealtad. Porque el Dios que yo quiero es el Dios de la fiesta, el Dios que le gusta que después de la misa o del culto yo me vaya al baile. El Dios que patrocina
cosas que son abominación, porque no son bíblicas. De ahí vendrá la deslealtad. Y tenemos que reconocer que gran parte de nuestra comunidad que dice creer en Cristo será desleal porque no se fundamentó en la roca, sino los intereses, en las ambiciones, en la codicia, en la reputación, en la política incluso, porque hasta se ha usado el cristianismo para la política y no para el verdadero propósito, que es hacernos nuevos, dejar el pecado, y sobre todo, más que dejar el pecado, es abrazar a Cristo, porque yo puedo dejar el pecado sin Cristo, pero no puedo ser salvo sin Él. Yo puedo dejar el vicio, puedo dejar el cigarrillo, puedo dejar las drogas, puedo dejar la infidelidad sin Cristo, pero nada de eso me da salvación si no es por Él, por la transformación que Él hace en mi vida. Entonces, no estamos llevando a la gente a Cristo, estamos llevando a la gente a conductismo. Deja eso, no hagas esto, otro. Pero no estamos llevando a la conversión legítima y a la vida en el Espíritu, que empodera nuestra vida. Porque el poder no viene de nosotros y nuestro super yo, que a veces se promociona en la iglesia, que somos Jehová Junior. Porque hasta eso se está diciendo, que como somos hijos de Dios, somos Jehová Junior y somos como Dios. Y que como somos hijos del rey, somos príncipes. Y por eso ni siquiera podemos tocar la calle. Eso se está diciendo. Y eso el Señor está cansado ya. Está cansado y de verdad qué dolor. Qué dolor porque o no lo hacemos, pero sí lo vemos hacer. Y no decimos nada. Hemos actuado cobardemente, no confrontando esta situación. Y si algo también tenemos que señalar de nosotros, es que tal vez muchas veces hemos trivializado la palabra. En nuestra iglesia hemos trivializado la palabra porque buscamos los evangelios del Pentateuco, de los profetas, la palabra más profunda para aplicarla en cotidianidades. Entonces hablamos de que la nueva vida tiene que ver con asuntos solamente domésticos y no con una realidad profunda, es la transformación. Y hemos convertido incluso nuestro mensaje teoterápico, la teoterapia, el tratamiento de Dios al hombre, en cómo tener mejores hábitos, cómo tener mejores costumbres y no en morir a nuestra vieja naturaleza. Y si algo yo tengo que confesar, mi mea culpa es que también he hecho de este mensaje un manual de vida práctica y vida bonita nada más, y no de vida transformada. Y en eso hemos sido ligeros y tenemos que arrepentirnos y cada vez fundamentarnos más de forma radical en la palabra. Seguimos la lectura. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Mucho más, versículo 20 hasta el 23. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Nuestras idolatrías, nuestras referencias de la excelencia serán avergonzadas, así como también nuestra adoración a cosas que no son Dios. Hemos hecho incluso de los astros nuestra religión, nuestro esoterismo, nuestra mística, y ellos no son más que creación de Dios. Hemos hecho de ídolos, de demonios, nuestro reemplazo de Dios, y todo eso será avergonzado. Pero bien dice, la tierra va a temblar como un ebrio sin control. Se va a perder el control de nuestra economía. Eso se habla de los tiempos finales, pero ya estamos viendo lo que son dolores de parto. Y demos gracias, Señor, porque tú nos estás advirtiendo desde ahora lo que va a hacer para clamar. Porque algo que también es, porque yo estuve orando mucho por este tema, yo le decía, Señor, pero ¿por qué tenemos que hablar un tema tan duro? Precisamente por eso, porque no han sido duros cuando tienen que serlo.
este evangelio light, este evangelio casi infantil, con el perdón de los niños, porque no quiero usar el término infantil de forma peyorativa, pero sí, un evangelio cándido. Y sobre todo porque el Señor me mostró en oración, aun cuando estaba muy oscuro, en la madrugada me dice, es que esto es profecía, y la profecía es una ventana de lo que vendrá, para que en el presente tú saber qué tienes que hacer. Esta es la ventana de lo que vendrá, pero para que ahora yo actúe como si fuera hoy que está ocurriendo. Porque esto no está hablando exactamente solo del coronavirus, habla algo mucho peor, de todas las plagas, de todos los desastres que ocurrirán, de cómo la tierra está sufriendo por causa del hombre. Y tal vez se compruebe que muchas cosas que están pasando, hasta fenómenos naturales y epidemias, realmente sí tienen que ver con avances tecnológicos del hombre, cuando el hombre está usando, o quiere usar, porque hace ya décadas de los 60 se está queriendo jugar con la naturaleza, con tormentas, a través de sembrar las nubes con cristales químicos para generar tormentas. Ya se está jugando con eso, para que la tierra sea el arma de muerte para los enemigos. A eso estamos jugando. Y cuando la guerra biológica empezó hace mucho tiempo, cuando a través de químicos, de gas mostaza y de otros, se ha envenenado al pueblo, se han envenenado a los enemigos. Dios está usando la propia maldad del hombre, porque el hombre es el que contamina la tierra con su maldad. Cuando hemos destruido ríos por completo, cuando ya no nos basta con acabar con el hábitat de animales marinos y terrestres, o también aves de los cielos. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Dios no tiene que inventarse armas químicas, biológicas o geológicas. Solo nos ve hacer esto. Y eso lo usa para juicio de nosotros, porque nos juzga por lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces, es tiempo de que desarrollemos la actitud correcta. Humildemente, Señor, perdónanos porque no nos hemos preparado para esto. Queremos que tú nos bendigas tanto, pero no queremos bendecir al que no sabe, diciéndole la verdad, siendo más radicales, siendo más taxativos, más fuertes, más directos, y decirles arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque tal vez muchos están muriendo sin Cristo por culpa de los cristianos. Porque muchos tuvieron cristianos hacia alrededor y murieron, ya murieron por el coronavirus. Y nosotros nos quedamos callados sin darle el mensaje de salvación. Esto lo aprendí una vez de una señora que me dijo que ella, una señora decente de nuestra familia, me dijo, yo me hice cristiana después de 10 años de vivir al lado de una cristiana. Y después de 10 años, ella se había mudado, se tomaron mucha distancia. Ella era vecina de una pastora. Y después la pastora se entera, oye, me enteré que eres cristiana. Y la señora con mucho amor le dijo, sí, pero usted no hizo eso por mí. Por usted yo hubiera podido perderme, porque no me dijo, no me advirtió. Nosotros hemos trivializado la palabra, hemos presentado un Dios cándido, un Dios bonachón, que sí es bueno, pero es justo, hace juicio. Él estuvo allí, Él, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo estuvieron echando fuego sobre Sodoma y Gomorra. Por eso ciertamente cuando dicen que Jesús no tiene un problema con la homosexualidad, claro que sí, porque Él dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ciertamente Él estuvo ahí porque así como estuvo en la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ordenando la tierra, diferenciando lo seco de lo húmedo, las aguas de la tierra firme, así como puso cada especie, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Jesús estuvo ahí también cuando acabó con Sodoma y Gomorra, cuando acabó con la tierra por el pecado, donde ya la zoofilia incluso, porque los hijos de Dios, los demonios que estaban teniendo relación con los hijos de los hombres, dijeron, tenían con toda carne, no solo con las mujeres, sino con toda carne. O sea que también hubo zoofilia. ¿Por qué creen que hay una fascinación por tantas religiones antiguas por hacer estos hombres toros? O el grifo, que es león con águila. O la esfinge, que es mujer, león y águila.
porque ciertamente ese era el ideal de ellos. Estos demonios, procrear bestias, de que si fue real, que si hubo estas imágenes, no me atrevo a asegurarlo, pero sí de que se le puso en la mente la posibilidad de que se podía hacer una descendencia producto de la zoofilia. Claro que sí. No me atrevo, vuelvo y repito, a decir que hubo una procreación. No encuentro evidencias de eso todavía, pero sí sé que en la mente del hombre se puso como una fascinación estos híbridos, descendencia de estos demonios que con toda carne se metieron. Y cuando la tierra fue destruida, Padre, Hijo, o sea Jesús y el Espíritu Santo, destruyeron. Entonces vemos a un Jesús bonachón también, pero que también con justicia, con mano fuerte, como lo hará también cuando destruya al enemigo y a todos los hombres que lo apoyen, lo hará cuando venga como el león de Judá. Claro que este es un mensaje que me llevó a orar mucho, para no caer en un fundamentalismo de la carne. Pero el Señor me habló, me dice, es que esa es la profecía, eso es lo que vendrá, pero ustedes tienen que tener una conducta adecuada ante la profecía. Porque no porque yo no sé si va a pasar, no lo hago. Miren, si algo yo aprendí también del pueblo de Israel cuando estaba esperando al Mesías, esas maravillosas costumbres del pueblo de Israel, porque ellos sabían que de una virgen vendría el Hijo de Dios. Ellos sabían de eso y por eso estaba la costumbre de la época de que cada vez que los padres de familia tenían una jovencita, se hacían la ilusión de que esa fuera la virgen de la cual vendría Jesús. Bueno, no le decían Jesús, le decían el Mesías, el Rey, el Hijo de David. Así lo esperaban, como el Emmanuel, el Dios entre nosotros. O como cada año cuando ellos ensayaban, porque en las Pascuas, ellos desde los tiempos en que se instauró en la liberación de Israel por parte de Dios, cuando los saca de Egipto con mano fuerte, ellos comenzaron a practicar cada año la Pascua para celebrar el sacrificio del Salvador. En las fiestas del Señor ellos se preparaban, ensayaban lo que vendría, ensayaban la profecía. Que nuestra vida sea un ensayo de la profecía, alabando al Señor, anunciándolo como es, no tergiversando, ni desdibujando, ni minimizando, ni mostrando solo una cara de lo que es. El Señor bueno, pero justo es. Misericordioso, pero también severo. Que ama a todos los seres humanos, ama toda su creación, pero ve con especial amor a quienes aceptan al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Es cierto. Pero ese mismo Señor que ama su creación, odia al pecado, lo detesta, lo aborrece. Y ahí es donde hemos fallado. Porque nosotros estamos permitiendo que el mundo haga cosas que él odia. Y parece que mientras que nos bendiga a nosotros, mientras que no nos toque el mal, estamos tranquilos. Si algo tenemos que hacer hoy es, Señor, llévame a entender más ese aspecto tuyo que a veces no quiero, que ni siquiera quiero enseñarlo a los hijos, a mi familia, porque se van a burlar de mí o van a decir que yo soy un fanático. Pero, Señor, es necesario que yo te muestre completamente como tú eres, con la libertad de David, que te alababa, se deleitaba en tu misericordia, pero que también se humillaba delante de ti y le decía, líbrame homicidios, líbrame de tus juicios, yo pecador, porque el temor de él era porque sabía que así como grande es tu bondad, grande es tu juicio y grande es tu poder para corregir, para devastar, para destruir y levantar, como así lo entendió Jeremías en su llamado. Y nos usa a nosotros para destruir, para levantar, diciendo la verdad, pero solo queremos levantar, solo queremos edificar, sin derribar nada. Y ahí también te hemos fallado, Señor. Entonces, yo quiero que oremos y que le demos gracias a Dios por esta palabra.
reconociendo en qué hemos fallado y que por respeto al Señor tenemos que ser temerosos de su justicia, sin dejar de saber y de creer, porque estamos convencidos de que el Señor es completamente bueno y que nos libra, y que en esos juicios, esas destrucciones, nos está librando de cosas. Para nosotros a veces es tan difícil decir por qué tú eres así, porque no vemos la dimensión de lo que iba a pasar con esos amorreos, con aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra, con aquellos hijos de demonios que estaban reinando, que estaban moviéndose, esos gigantes y esos monstruos que se estaban moviendo en la tierra, fruto de que los hijos de Dios, que eran realmente demonios, se estaban juntando, uniendo a toda carne y con las mujeres de la tierra, con las mujeres de los hijos de los hombres. Perdón, Señor, por no comprenderlo. Si algo sirve de ejemplo, si nosotros pudiéramos decir, ¿qué pasaría si hubieran matado a un bebé llamado Hitler? Hubiéramos dicho qué abominación, pero después cuando vimos a un Hitler crecido, si Dios nos permitiera, si no hubiera permitido, no lo hubiera matado y después hubiera dicho, miren lo que pasó con Hitler, diríamos qué bueno que fue. Pues cuántos Hitler o cuántos tiranos peores que él murieron en Sodoma y Gomorra, en la tierra de Noé, entre los amorreos y en muchas otras ocasiones, que muchos perecieron por misericordia a los que quedaron. Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema. Palabra dura, sí, pero necesaria. Señor, llévanos a cada día a honrarte más, conociendo que eres completo, completamente bueno, completamente justo, completamente edificador, completamente destructor también, si es necesario. Tú eres fuego consumidor. Y hasta eso lo hemos trivializado, porque decimos, debe ser que eres fuego consumidor, porque tú con tu fuego puro vas limpiando, nos vas purificando, nos quitando las impurezas. No, eres fuego consumidor, porque también consumes, destruyes al enemigo. ¿Cómo hemos suavizado tu palabra? ¿Cómo hemos querido maquillarla? Porque nos da miedo decir lo que tú no temes, reconocer en tu palabra, o más bien informarnos, porque no es un acto de reconocimiento como si fuera una confesión. Lo que tú nos dices, nos muestras en tu palabra, lo ocultamos por este evangelio light, políticamente correcto, socialmente aceptado, este evangelio de aplausos, de salones bonitos, este evangelio que ha hecho cada día personas más blandas, este evangelio que es el culpable también de que tenemos una generación relativa, de valores relativos, donde hago las cosas porque me convienen, donde hasta la palabra de Dios la hemos puesto conveniente. ¿Por qué decimos eso que dice Dios es correcto, pero no lo voy a hacer? Porque nosotros los cristianos nos hemos enseñado el juicio de Dios. Solo misericordia, pero le hemos mentido a la gente sobre el juicio de Dios. Por eso, para el cristianismo de ahora es tan fácil decir, está muy bonito hacerlo, pero yo no lo hago porque Dios igual me va a perdonar, me va a amar, me va a salvar. Pero no sé, no considero, ignoro, desconozco al Dios que juzga. Qué respetuoso hemos sido contigo, Señor. Qué respetuoso hemos sido contigo, Señor. Y por eso te pedimos perdón. Hemos sido tan irrespetuosos, hemos falseado tu naturaleza. Te hemos puesto, y aunque suene fuerte, como si fueras un blandengue, como si fueras un pusilánime. Y no eres eso, por supuesto que no. Tú eres fuerte, Dios fuerte, implacable. Implacable en tu bondad, porque por eso eres implacable contra el enemigo. Por amor a los redimidos, a los justos, a los escogidos. ¿Y por qué los escogidos somos tan injustos contigo, Señor? Hemos creado el cristianismo, somos parte de los cristianos y de la generación total, la generación de los ofendidos, que todo les duele, todo les ofende, de las mandíbulas de cristal con manos de hierro, porque nos golpeamos unos a otros, pero de Dios no aguantamos ni un roce en la mandíbula, en la quijada, porque nos duele.
Y así lo hemos generalizado en todo. Generación de personas que no aceptan ni el mínimo llamado de atención, porque todo le duele, todo le ofende y por todo hay que pedir perdón. Somos culpables de esa decadencia en el temple, en la hidalguía para reconocer nuestros errores. Y por eso nos acercamos de forma muy atrevida delante de ti, solo para pedirte bendiciones, pero no aceptarte correcciones, para decirte a ti que no te aceptamos un no, pero no te aceptamos a que tú nos digas que no. Tú no aceptamos que tú nos digas ahora no, ni siquiera a la hora no. Queremos todo ya y como nos gusta. Por eso nuestras oraciones son una pérdida de tiempo, porque oramos según la carne y tú no vas a cambiar por causa de nosotros. Por eso también enseñamos tan mal el evangelio que tenemos a veces feligresías cansadas de orar y decir ¿por qué oro? Y Dios no me responde. No es por culpa de Dios, sino de profetas y sacerdotes que no han dicho la verdad. Perdónanos por cuantas veces no hemos dicho la verdad en cuanto a tu juicio, a tu rigor. Y te bendecimos a ti, Señor. Bendito tú eres y corregimos nuestros pasos, porque el mundo necesita corrección. El mundo necesita, Señor, que nos levantemos firmes con tu palabra y no presentar solo una cara de la luna, solo una cara de Dios, solo una cara de la luz. Eres luz resplandeciente para iluminar nuestra vida, pero fuego consumidor para destruir lo que está mal. Y si es necesario, a veces destruirnos completamente. Como muchas veces ha pasado, lo harás. Porque el mismo Cristo que nos perdonó estuvo allí cuando Ananías y Zafira, por su pecado, fueron muertos. Ese es el mismo Cristo, estaba allí, amándolos pero llevándoselos, porque los juzgó por su mentira. Señor, no queremos ser ni los que somos juzgados por persistir en nuestro pecado y sobre todo destruidos, ni tampoco ser instrumento de destrucción de otros porque no le decimos la verdad. Gracias por este mensaje que tú nos diste, porque vino de ti y porque de verdad tú nos das la orden, corrijan sus pasos. El Señor no está alegre porque estamos haciendo el falso evangelio de la prosperidad, de las palabras bonitas, de la inclusión de los que Dios excluye. El Señor no está contento por eso, porque hemos usado la teoterapia para trivializar y las grandes doctrinas para asuntos tan banales como el supermercado o demás, o cómo ganar más dinero en el negocio, cómo ser mejores jefes, y no cómo morir, porque la teoterapia es el tratamiento de Dios para darle muerte a mi naturaleza y vida a Cristo. Eso es la teoterapia y no lo que nosotros hemos interpretado como tal. Gracias, Señor, por esta palabra y te bendecimos. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Muchas gracias por todo. Y bien, ahora vamos a hacer también un tiempo especial de oración. María estaba pensando si de repente necesitas fondo también o algo así, porque la música está afectando. Si quieres puedo hacer cántico nuevo con la flauta. ¿Está bien? Entonces, no cierren, por favor. Vamos a hacer un tiempo especial de oración. Hoy fusionamos en un tiempo que es muy especial. De verdad, muchas gracias por eso. Y seguimos la reunión.